Saludos con todas y con todos. Continuamos con la exposición de la cátedra de dibujo técnico. El día de hoy vamos a hablar sobre la unidad número 2 referente a las escalas. Es una escala, se llama la razón, que expresa la relación existente entre las dimensiones del dibujo y las dimensiones de una pieza dibujada. Es decir, es una relación de dimensiones. Tal razón se acostumbra a expresarla mediante dos números cualesquiera, 1, 2, 3, 4, 5, etc., de la siguiente manera: 1, 2.5, 1, 2.1, 10, 2.1, 2, 2.3, como lo observan en este caso en su presentación. Estas se las lee de una manera muy particular, ¿no? Estas expresiones se leen así: 1 es a 5, 1 es a 1, 10 es a 1, 2 es a 3, en donde los números representan 1, el primero, el que está a la izquierda, al dibujo, y el otro, el objeto de la pieza que se está dibujando respectivamente. El primer número siempre representa el dibujo, el segundo número siempre representa a la pieza o al objeto que se va a representar. Este orden es una constante, es una norma internacional, es un orden inalterable. Existen tipos de escalas. Nosotros vamos a mencionar la escala natural, la escala de ampliación y la escala de reducción. La escala natural es aquella en la que el dibujo y la pieza tienen las mismas dimensiones. Se expresa por la razón de dos números iguales de la siguiente manera: 1 es a 1. Habrá expresiones que cumplan este requisito: 5 es a 5, 10 es a 10, etc., pero se acostumbra a emplearlas como 1 es a 1. Esta escala se comprueba cuando, al comprobar las dimensiones del dibujo y el objeto, ambas resultan idénticas, resultan ser iguales. Tenemos también la escala de ampliación. Es aquella escala en donde las dimensiones del dibujo siempre sean mayores que las dimensiones de la pieza representada. Se expresa por la razón de números en donde el primer número siempre es mayor en valor que el otro, ¿no es cierto? Entonces tenemos 3 es a 1, otro ejemplo, 5 es a 1 o 10 es a 1. Estas expresiones nos indican que el dibujo es 3, 5, 10 veces más grande que la pieza dibujada. En este caso, el 3, el 5 y el 10 representan el tamaño del dibujo y el 1 el tamaño de la pieza. Para saber a qué escala fue amplificado un dibujo, en que nos indica esta, se comparan las medidas del dibujo con las de la pieza. En esta forma se sabrá cuántas veces es más grande el dibujo y por tanto la escala a la que está hecho. Esta escala se emplea para dibujar piezas muy pequeñas. También tenemos la escala de reducción. La escala de reducción es aquella en donde las dimensiones del dibujo siempre son menores que las dimensiones de la pieza dibujada. Se expresa mediante la razón de dos números en donde el segundo número es siempre de mayor valor. Por ejemplo, 1 es a 2, 1 es a 4, 1 es a 6. Estas expresiones nos indican que el dibujo es la mitad, en el primer caso 1 es a 2, es la cuarta, 1 es a 4, o la sexta parte, 1 es a 6, del tamaño de la pieza original respectivamente. En este caso, el número 1 representa al dibujo y los números 2, 4, 6 representan a la pieza. Para saber a qué escala fue reducido un dibujo cuando nos indica la escala, se comparan las medidas de este con las medidas originales. De esta manera se encuentra cuántas veces es más pequeño el dibujo y por lo tanto la escala a la que está hecho. Esta escala se emplea para representar objetos muy grandes y en ejemplos prácticos lo tenemos en el caso de los arquitectos cuando hacen un plano de la vivienda, del edificio, de la construcción que van a realizar. Entonces tenemos claro que cuáles son los tipos de escala. La escala natural, en resumen, cuando el dibujo y la pieza tienen las mismas medidas. De ampliación, cuando el dibujo es más grande que la pieza que se está representando, dibujando. Y de reducción, cuando el dibujo es más pequeño, reducido en comparación a las dimensiones reales de la pieza representada. También vamos a hablar y aprovechamos este momento para hablar del siguiente tema que ustedes tienen en sus documentos, que es la acotación.
Se entiende por acotación la especificación detallada de las medidas reales de una pieza o figura en el dibujo que las representa. Generalmente se especifica en el cuadro de referencias en qué unidades se está acotando. Estas pueden ser centímetros, milímetros, pulgadas, etc. Consideramos importante cuando se desea reproducir un objeto o figura. A partir de sus vistas, las medidas deben tomarse atendiendo a las acotaciones y no midiendo directamente el dibujo. Entre los elementos de acotación, pues se incluyen los siguientes, ¿no? Esos pueden observarlos en la figura 2.1 del documento que ustedes tienen en sus manos. A continuación, vamos a hablar sobre los complementos para poder hacer una acotación. Y primero tenemos las líneas de referencia. Estas líneas tienen por función indicar o referir qué parte del dibujo se están acotando. Son rectas finas y fuertes que se las hace preferiblemente con un lápiz de mina 4H. Generalmente son perpendiculares a la superficie por acotar. Si son únicas, medirán 12 o 13 milímetros de largo. Las líneas de ejes también son utilizadas como líneas de referencia y se toman ejemplos en la parte inferior de su presentación. Estas son líneas de referencia. Líneas de acotación, en cambio, son las rectas finas y fuertes, que al igual se las hace preferiblemente con un lápiz 4H con la punta fina, en cuyos extremos van cabezas de flecha. Su función es determinar las dimensiones de cada una de las partes de la figura u objetos dibujados. Tenemos los ejemplos en la parte inferior. Siempre van perpendiculares a las líneas de referencia que deben tocarse. Las líneas de referencia y las líneas de acotación se topan en esa punta de flecha. Generalmente son paralelas a la superficie a acotar y se trazan a una distancia aproximada de 10 milímetros de separación de esta, de la gráfica principal. Y pues por último tenemos las cabezas de flecha. Se llama así a los remates dibujados en los extremos de las líneas de acotación. Se recomienda que las cabezas de flecha no sean llenas, sino en forma de ángulo agudo, como en la parte inferior en la línea que dice reconocimiento. Esa es la manera adecuada en el dibujo técnico. En la línea de acotación se pone el tema de reconocimiento con las flechitas en forma de ángulo. En algunas actividades, como la arquitectura, la ingeniería civil y otras, se permite o se utilizan cabezas de flecha de otra forma, como puntos, como cabezas llenas, como trazos cortos y otras formas como las que están en el ejemplo inferior. Tenemos la cota, se llama cota al número o cifra que indica las unidades, centímetros, milímetros, etcétera, que ya estaban definidas anteriormente de acuerdo a las medidas del objeto dibujado. De preferencia se escribe la cifra cota en la parte central de la línea de acotación, pero sin tocarla. Considera que la cota tiene dos posiciones en relación con la línea de acotación y es horizontal y vertical. Muchas gracias. Esta ha sido la exposición de la segunda unidad. Esta clase pregrabada contiene algunos elementos de respuestas al banco de preguntas, por lo cual sugerimos ir revisando conforme se dan estas clases también con las actividades de evaluación que están propuestas en el desarrollo de este curso. Éxitos a todas y a todos ustedes.